Bienvenidos a Noches de Octubre capítulo 1. En esta sección les narraré historias cargadas de espanto, misterio, mitos y leyendas bolivianas y mucho más. De la mano del autor Ernesto LCF, leyendo algunos fragmentos de la obra Espantos de los Andes en su trilogía. Pueden conseguir estos libros, toda su bibliografía, en Facebook googleando a Ernesto LCF. Todos los créditos a su persona es un homenaje de mi parte. Primero porque estamos en fechas halloweenescas, estamos en pleno mes de octubre. Segundo porque mi primer canal en YouTube se llamaba La Caja de Pandora Bolivia y hace unos días fue eliminada la cuenta por inactividad. Perdí la contraseña y el correo electrónico. Entonces es un homenaje a todo aquello, ¿no? A mis orígenes en YouTube. De hecho, también a las revistas Desde el Más Allá, ya que Ernesto LCF era el escritor principal de esas revistas que salían cada sábado en el periódico El Extra, que narraban historias increíbles y de ultratumba. Entonces, voy a leerles 3 historias. La primera titula Cuerdas endemoniadas, así que espero que se pongan cómodos en casa y comencemos con esto que es Noches de Octubre, Cuerdas endemoniadas. Sus dedos parecían caminar por entre las cuerdas, en busca de melodías que solo él pudiera ser capaz de lograr. El joven tenía un especial dominio de la guitarra, pero deseaba interpretar el instrumento como solamente los grandes maestros lo hacían. Así que, a como de lugar, buscó la manera de lograr superarlos. Su oído se había desarrollado al punto de captar la mínima variación en el sonido de los tonos, y sus dedos habían adquirido una habilidad sorprendente para ejecutar los punteos y acordes necesarios para crear melodías. Sin embargo, eso no le parecía suficiente a la hora de agarrar su instrumento y tocarlo. Deseaba, por ejemplo, que las muchachas enloquezcan al escucharlo, que las mujeres caigan rendidas a sus pies, que se conviertan en sus fanáticas, aunque pocas veces tocaba para ellas. Fue a finales de diciembre de 1991 cuando Gustavo ya había logrado gran parte de lo que deseaba. Rolando, un amigo con el que compartía muchas aventuras, recuerda que Gustavo tenía un don especial para ejecutar la guitarra, pero que en su afán de ser el mejor, cierto día visitó a su abuelo y éste le contó cómo podía hacer que su guitarra tenga un poder encantador, como para que las mujeres más bellas caigan a sus pies, cautivadas por el sonido de su instrumento musical. Me dijo que la guitarra podía tener un sonido que lograría hipnotizar a las mujeres con su melodía. En ese momento me habló del temple diabólico. El relato no le pareció extraño a Rolando, quien ya en sus épocas de infancia había escuchado leyendas que se asemejaban al relato de Gustavo. Se decía que el demonio se encargaba de darle un sonido especial a los instrumentos que le encargaban, que podía ser mágica, una zampoña o una quena si es que la dejaban a la orilla de un río durante la noche, por ejemplo. Ese acto se conocía como serenar, una técnica que, de acuerdo con las leyendas, era practicada por los sicuris de Italaque, Curva, Amarete y hasta los integrantes de los Cantus de Charazani, todos pueblos famosos como cuna de intérpretes de los instrumentos de viento que caracterizan a la región andina de Bolivia. Yo estaba a punto de salir bachiller en ese año. Estábamos junto a un grupo de amigos, cuando Gustavo dijo que una noche de viernes a la medianoche debía llevar la guitarra a un túnel olvidado, donde la gente no transitaba. Todos los relatos que hacían referencia al temple diablo indicaban que esto era posible solo en lugares donde nadie más que el demonio podía habitar, donde él agradecía la visita de músicos o cualquier persona dotándoles de los favores que los llevaban a buscarlo. En el caso de las quenas y zampoñas, el famoso temple se conseguía de una manera más fácil que la que Gustavo afirmaba, como necesaria para lograr la afinación de una guitarra. Quedaban en el olvido las leyendas sobre los charanguistas del norte Potosí, que aseguraban que solamente tenían que dejar sus instrumentos bajo la luna llena para conseguir el temple. En el caso de la guitarra, era necesario que su dueño esté en el lugar.
y Gustavo estaba predispuesto a conseguir la afinación. Tras dejar la guitarra, debemos escondernos hasta escuchar cómo el diablo la afina, dijo Rolando. Pero debían tener especial cuidado hasta identificar el momento en el que el diablo templaba la última cuerda del instrumento. Y para eso estaba el oído fino de Gustavo, a quien no se le iba ni una sola nota. Al templar la última cuerda, el demonio, ellos debían hacer mucho ruido como para espantarlo, ya que si no, se llevaría la guitarra, creyéndola olvidada para siempre en ese lugar por algún descuido. Al espantar al diablo, este desaparecería en el túnel y ellos podrían recuperar el instrumento, que según Gustavo quedaría perfecto para cautivar con sus melodías a toda mujer bella, por más que el ejecutante no tenga la destreza para tocar una sola nota. Así que Gustavo conocía todos los pormenores de lo que debía hacer para que el diablo afine su guitarra y solo esperaba una noche de viernes para ponerlo en práctica. Sin embargo, sus amigos no le dieron importancia al asunto y de a poco se olvidaron de sus planes. Pero el fanático musiquero no abandonó esa idea. El deseo de tener una guitarra encantadora no lo dejaba dormir. Hasta que una noche de viernes, cuando más de un parroquiano se encontraba perdido en sus viernes de soltero, llamó por teléfono a Rolando y lo citó por la Pérez Velasco, más o menos justo a las 22 horas. Rolando imaginó que lo llamaban para organizar una más de sus clandestinas farras de adolescentes. Era fin de semana y no había que preocuparse por cumplir con las tareas del colegio, así que aceptó. Pero al llegar a la cita y encontrar a Gustavo con su guitarra en mano, comprendió que no se tramaba una simple borrachera ni nada por el estilo, sino algo más. Tal vez una serenata a alguna muchacha que traía entre sus ojos, alguien que debía ser agraciada. Sin darle muchos detalles, le pidió que lo acompañara a la avenida Buenos Aires. Al llegar al tramo final de esa vía, le confesó que se tramaba un encuentro con alguien más importante, una cita con el diablo. Caminamos hasta la parada del micro 15, y mientras íbamos presurosos, Gustavo me decía que su intención era templar su guitarra en un túnel que existía cerca de una fábrica de ladrillos, recordó Rolando. Y al enterarse de los planes de su amigo, un miedo estremecedor se apoderó de cada porción de su piel, y un escalofrío se metió hasta los tuétanos de sus huesos. Como exigían las instrucciones y las creencias, el lugar elegido estaba totalmente desierto. No había ni un alma cerca, así que continuaron con lo planeado. Y en el lugar, señalado para esperar la presencia diabólica, dejaron la guitarra y se escondieron bajo el manto de la noche. Aguardaron allí, susurrándose palabras llenas de misterio el uno al otro, hasta las 12 en punto de la medianoche. Y nada, todo parecía en vano. Empezaron a impacientarse, creyeron que todo eso era solo un cuento, hasta que el reloj marcó las 00:20, hora en la que escucharon cómo empezó a sonar la guitarra. La curiosidad se apoderó de mi amigo. Le pedí que ni piense en ir a mirar, pero él se puso de pie e insistió en caminar hacia el túnel. Gustavo se introdujo en el lugar de puntillas como si caminara sobre huevos. Entre tanto, Rolando escuchó la vibración solamente de 3 cuerdas templadas. Después, nada. Silencio absoluto. Ni señas del amigo guitarrista. Hasta que de un momento a otro salió asustado y a la carrera. En menos de lo que canta un gallo, estaban de nuevo en la avenida Buenos Aires. Gustavo reveló que vio a un hombre desnudo, arrodillado junto a la guitarra. Sus ojos eran como los de un gato, incluso brillaron. Pasó en medio de la oscuridad. Cuando puso la linterna sobre él, se esfumó. Con dificultad, llegó a distinguir que su piel estaba cubierta de pelos en algunos sectores y pelada entre otros, como si se lo hubieran arrancado a mordiscos o le habrían salpicado el fuego. Sus dedos presentaban garras en lugar de uñas. 2 protuberancias en su frente marcaban el nacimiento de un par de cuernos gruesos, como palos de picota. De su nuca salía otra asta más curveada y delgada. Era de suponer que se trataba del diablo. Había acudido a templar la guitarra,
pero al verse interrumpido por la mirada curiosa del joven, se escurrió por una rendija en el suelo y dejó caer el instrumento. El diablo dejó el temple de la guitarra a medias. Cuando Gustavo llegó a su casa e intentó tocar el instrumento, las 3 cuerdas que tocó el diablo no emitían sonido alguno. No podía afinarlas. Los jóvenes cambiaron las cuerdas por otras nuevas, pero ni así lograron templarlas. Comprendieron que el intento fue vano, que el temple diabólico quizás solo se habría contemplado de no haber interrumpido al demonio. Gustavo empezó a beber mucho. Aseguraba que el extraño ser lo atormentaba hasta en sueños. Por eso, uno de esos días, me llamó y me regaló la guitarra. Pensaba que solo así se libraría de sus pesadillas. Desde que se deshizo del instrumento, no salió de casa. Nadie recibió noticias suyas, hasta que a los 3 meses de esa macabra cita con el diablo, el joven apareció colgado dentro de su habitación con las endemoniadas cuerdas de su guitarra. Su pacto terminó en muerte. La dama del cine. La escasa luz de una sala cinematográfica se presentaba como el camuflaje perfecto para esconder su timidez y entablar conversación con alguna muchacha que, como él, se encontraría solitaria y a la espera de una conquista. Él lo había planeado todo, con semanas de anticipación. Solo era cuestión de asistir a una de esas funciones dobles en las que exhibían películas de terror y sentarse al lado de la elegida. Mejor si es una muchacha flaquita con el cabello largo, se dijo a sí mismo, mientras imaginaba a quién sería su primera enamorada. Y el día llegó. Se perfumó en extremo para tener más posibilidades, y fue uno de los primeros en llegar al cine, que además estaba a pocas cuadras de su casa. Las butacas no estaban enumeradas, uno podía elegir el asiento de su preferencia. Pero para asegurar que sus planes salgan a pedir de boca, esperó a ponerse detrás de una muchacha en la fila de ingreso. Así conseguiría la butaca vecina junto a ella, pero su timidez le ganó, como siempre, y se arriesgó después a elegir una butaca a la suerte. Total, pensó, de todas maneras se sentaría al lado de alguien que estuviera sola, y no se hiciera lío de tenerlo como acompañante esporádico en la sala. Y la película empezó. En la pantalla se mostraban las primeras escenas de El fantasma de la ópera. Una película que trataba sobre un músico desfigurado que desde su nacimiento habitaba los sótanos de la casa de la ópera. Era una historia de amor en la que el protagonista cae enamorado y perdidamente de una soprano. Pero como ese amor se vuelve una obsesión, termina desencadenando una serie de sucesos de horror. Estas escenas eran las que él quería aprovechar para tener un motivo de conversación con la muchacha, que se sentó a su lado y a la que eligió a oscuras. Esperó hasta los momentos culminantes de la película, cuando el enfurecido fantasma hace caer la lámpara sobre el público, provocando que la ópera sea pasto de las llamas. Y al primer grito de la muchacha asustada, le tomó la mano y le dijo que se calmara. Ella, avergonzada tal vez, ocultó su rostro, le dio las gracias con una voz suave, casi susurrando, y le dejó sentir el aroma a flores que llevaba en el cabello. Parecía algo rancio, pero él no le prestó importancia. Lo único que le interesaba en ese momento es que dio el primer paso para entablar una conversación, aunque había empezado a charlar con un ser de ultratumba. Para nada le importó al muchacho dejar de mirar la pantalla del cine. Total, él ya había leído la novela original, que fue publicada en 1910 y fue adaptada numerosas veces para películas y actuaciones de teatro. Incluso la había visto en la televisión. Claro, era un clásico, como se lo dijo a la muchacha mientras intentaba tocarle la mano nuevamente, abrazarla en un bostezo fingido y mirarle el rostro mientras hacía el intento de buscar algo en el piso. Cada vez que ella brincaba y gritaba por el susto que le producían las escenas, él, en lugar de calmarla, por estrategia, se encargaba de meterle más miedo. Su intención, como lo había previsto, era acompañarla hasta el final, salir con ella del brazo y llevarla hasta su casa, donde esperaba un beso por sus atenciones. La función, la de tanda, terminó poco antes de las 10 de la noche.
Por ese entonces era el horario que marcaba el límite para que una señorita pueda llegar a su casa. Y al salir de la sala, una brisa suave invitaba a dar una vuelta por la plaza del estadio, e incluso para ir por un café cerca. Ambos coincidieron en esa última opción, aunque camino a la cafetería más cercana, ganó el intercambio de frases que alentaban el inicio de un amor a la intemperie, y fue cómplice un viento frío que salió de la nada para que se tomaran de las manos, instintivamente, y caminaran con los cuerpos pegados el uno al otro. Ella le confesó que su única intención era hacerle feliz, que tenía mucho amor para dar, que ese sentimiento lo había guardado durante varios años para una persona especial, aunque por su apariencia nadie le habría calculado más de 17 años, incluso menos. La voz suave de la jovencita orilló al acompañante a los sectores con menos luz. Rozó casi imperceptible sus labios en la mejilla del muchacho y aferró su frente al hombro del enamoradizo, quien no dudó en ofrecerle su chamarra para que ella se cubriera del frío, para que ese nuevo amor busque el calor de su cuerpo. Había algo extraño en sus labios, parecían demasiado secos, pero él se hizo la idea de que se debía al viento que lo perseguía por cada una de las calles de esa noche angustiante, con arrumacos y caricias. Poco antes de la medianoche, la magia de sus ojos empezó a extinguirse. La muchacha le dijo que había llegado la hora de retornar a su casa. Él habría querido que esa noche sea eterna, pero como sucede en los cuentos de hadas, ella debía marcharse. Arropándola con su chamarra, con uno de sus brazos rodeando su espalda, la acompañó hasta la puerta de su casa. Allí estuvieron un par de minutos y se despidieron con la promesa de verse al día siguiente. Antes de abrir la puerta de calle, ella le pidió que se retirase, que podrían escuchar el sonido de la llave y descubrir que andaban en horarios impropios para una señorita. Como consuelo, él le envió un beso silencioso con el viento y le dijo que la buscaría dentro de unas horas, que pasaría la noche soñando con ella. Faltaba menos de un cuarto de hora para las 3 de la tarde del día siguiente, cuando el muchacho se presentó en aquella casa y tocó a su puerta. Llamó 2 veces y le abrió una mujer que parecía cargar un pesado sufrimiento en su rostro. «Busco a Estela», le dijo a la mujer, cuando ésta le preguntó qué deseaba al tocar insistentemente. «Aquí no vive ninguna Estela. Debe estar equivocado, joven. Aquí no hay ninguna señorita como la que usted busca», dijo la angustiada mujer. Él trató de convencerle de haberla dejado en esa puerta la noche anterior. «Además, le presté mi chamarra y prometió devolvérmela hoy», insistió. Al escuchar esas palabras, una sonrisa se dibujó en el rostro de esa dama sufrida. Estelita murió hace unos 10 años. Apoyada en el umbral de la puerta, le dijo que así se llamaba la menor de sus hijas. «Le ruego que no me la recuerde, que después no podré hallar consuelo en mi llanto». El muchacho no creyó para nada esas palabras e insistió en verla. La mujer le aclaró que ella estaba muerta y ante tanta insistencia decidió llevar al joven hasta la tumba que guardaba sus restos. El sitio estaba lleno de flores. El nombre de la muchacha y una foto suya sobre la lápida confirmaban su muerte, pero sobre todo la chamarra del joven que estaba colgada en la cruz erigida en la cabecera del nicho. Había tenido una cita con una muerta, con el espíritu de una mujer que falleció sin haber conocido el amor, pero que no encontró en la muerte un obstáculo para hacer feliz a otro, aunque sea por una noche. No era para decepcionarse, pero según aquella mujer, cada cierto tiempo un muchacho golpeaba la puerta de su casa con la misma historia, pero casi nunca nadie se animó a ir a verificar su muerte. Todo empezó por escuchar detrás de la puerta las intrigas de la vieja Lorenza y su comadre. En una de esas noches en las que la neblina luchaba por meterse por cualquier rendija para alcanzar la luz que escapaba de un mechero, el cual servía de lámpara en la pequeña habitación que hacía de cocina, comedor, sala y dormitorio. Lorenza era la abuela de Emilio. A esa habitación la llamaban
casa, y tras la puerta un amplio patio servía además de criadero de gallinas, para que Emilio se distraiga mientras la vieja y su comadre no interrumpan su charla cada vez que la noche las convocaba. Por alguna razón, siempre asomaba la neblina a eso de las 8 de la noche, y no se iba hasta pasadas las 11, hora en la que la comadre se retiraba con la promesa de volver a la noche siguiente, puntual como siempre. Lorenza acomodaba siempre una bolsa de hojas de coca y cigarrillos para acompañar la charla. Un jarro desportillado servía de cenicero, cuando las cenizas del tabaco resultaban por demás para hacer la lejía. «Es que es para endulzar la coca», le dijo Lorenza a su nieto Emilio en tono represivo, cuando cierto día él las dejó caer al piso polvoriento de la casa, de donde tuvo que levantar las cenizas sin que se mezclen con la tierra. Con la coca y los cigarrillos a disposición, esa noche Lorenza, además, dispuso 2 velas sobre la mesa. Las encendió frente a un retrato resquebrajado que dijo era del padre de Emilio y charló con la comadre. Ambas se sentaron sobre el suelo hasta que las velas se apagaron y dejaron a oscuras la habitación. Por primera vez, sin la luz del mechero que noche a noche iluminaba la existencia en ese inhóspito lugar al sur del país. Allí, a oscuras, Emilio escuchó decir que si Lorenza quería contactarse con el alma del hombre del retrato, debía buscar a un tal Fidelio, quien, según la comadre, tenía la cualidad de ver a las ánimas paseando entre los vivos. Charlando entre ellas, las veía correteando, bailando, como a cualquiera de los vecinos del pueblito. Tan solo escuchar la palabra alma le erizó los cabellos a Emilio, quien, sin dejar de temblar por el frío o por el relato de las viejas, apegó su oreja a la rendija más ancha de la puerta del cuartucho. No había por qué temer a esas palabras, pero lo de las almas le obligó a despertar a las gallinas e irrumpir en el cuarto con el pretexto de que un zorro merodeaba en el campo con la intención de comérselas, cuando en realidad únicamente huía de la posibilidad de estar sentado en el patio compartiendo la noche con el ánima de alguno de sus antepasados o de gente extraña ya fallecida. La búsqueda del supuesto zorro hizo que esa noche las gallinas compartieran la habitación con la abuela y el nieto, y también que la comadre se fuera más temprano. De esa noche nada habría quedado en la memoria de Emilio, ya que con el paso de los años la comadre no dejó de visitar a la abuela y él terminó acostumbrándose a sus relatos. Él encontró mejor ocupación que quedarse sentado tras la puerta mientras ellas charlaban en voz baja. Lo que Emilio hizo hasta casi cumplir sus 15 años, fue buscar a un perro negro con lagañas. Luego, indagó la manera de ganarse la confianza del animal para sacarle el sedimento de sus ojos sin que éste lo muerda. Para utilizarlo, como expuso la comadre, que el tal Fidelio lo hacía para ver las almas. Emilio dejó de comer por varios días la pieza de pan que le tocaba en cada desayuno, alimento que la mayoría de las viejas hacía en rústicos hornos de barro que calentaba incluso con excremento de asnos escuálidos, y también guardaba como medio plato de su lagua para dárselo todo al perro negro. Cuando el sabueso ya estaba mansito, un día aprovechó la gula del canino para arrancarle las capas de lagañas que tenía cerca de los ojos y en parte del hocico. Luego las guardó como un tesoro y en una cajita de fósforos y las depositó debajo de una piedra plana que estaba desde siempre junto al gallinero. Así esperó la celebración de Todos los Santos, fecha en que, según los abuelos del pueblo, las almas llegaban sin falta a la tierra para visitar a sus familiares vivos. Hasta el 31 de octubre no hizo nada. Emilio simplemente se dedicó a ver de cerca los ajetreos de Lorenza y su comadre, para armar una mesa de ofrendas con la que recibirían a las almas de los angelitos. Desde tempranas horas del 1 de noviembre, sin embargo, llevó la cajita en el bolsillo. Emilio estaba dispuesto a usar las lagañas del perro negro en sus ojos para de esta manera poder ver a las almas que llegarían desde otros mundos. Pero Emilio no quería ver a cualquier alma, sino a la de su padre, quien, según la vieja Lorenza, murió en la guerra del Chaco. Entre las pocas cosas que se sabía del padre de Emilio estaba el hecho de que el hombre se había ido al campo de batalla, dejando a Emilio reconocido cuando aún estaba en el vientre de su madre.
Sin embargo, nunca se hablaba, ni siquiera había un retrato para poder reconocerla en caso de que su alma también llegase junto a los demás. Por alguna razón, tampoco se hablaba alguna vez de ella. Es más, a él tampoco se le escuchó reclamar por ella. El Fidelio dice que hay que remojar las lagañas del perro negro en agua serenada y poner las del ojo derecho en el ojo izquierdo y las del izquierdo en el derecho. Su afán estaba centrado en separar cuidadosamente esas costras para no confundirse, ya que de lo contrario el destino podía resultar fatal. Cuidado que te equivoques, tus ojos pueden reventar y te mueres bañado en sangre, le advirtió Fidelio, cuando Emilio fue a cerciorarse personalmente de que lo dicho por la comadre Lorenza era cierto y que ese hombre realmente tenía la capacidad de ver a las almas de los que ya habían dejado este mundo. La vieja Lorenza encendió un par de velas sobre la mesa, preparada para recibir esta vez a las almas adultas, y desde ese momento Emilio no se separó del altar que invocaba a quienes regresaban tras la muerte. Mientras la abuela andaba ocupada en conseguir las flores que más tarde llevaría al cementerio del pueblo, en el que habían pocas tumbas y cruces, la mayoría sin nombres, solo de gente vieja, de almas olvidadas que imploraban en silencio las plegarias de cristianos compasivos. Con las lagañas de perro negro en sus ojos, Emilio se posó frente a la mesa de los difuntos y memorizó una vez más los rasgos faciales del hombre del retrato que él ya había adoptado como el padre que murió en batalla. Luego asistió al camposanto como el resto de la gente del poblado y pasó esa noche en el patio de la casa, haciendo callar a las gallinas por si el alma de su padre se presentaba. Y así aguardó hasta el día del despacho de las almas. Y nada. No vio nada. En la noche, la comadre volvió a visitar la casa y entre el humo de los cigarrillos, las cenizas que acompañaban el acullico y sus cuchicheos, se fue olvidando del asunto, no por falta de interés, sino porque nunca pasaba nada. Creyó que al igual que la gente que se iba del pueblo en búsqueda de mejores días, las almas habían dejado el lugar porque allí ni los muertos tendrían una existencia grata, si es que acaso existe algo más allá de la vida. Caminaba pateando polvo a oscuras y en una calle del pueblo cuando se le ocurrió que la única manera de salir de ese poblado para él era a través de la muerte, pero quedó prisionero del terruño hasta que cumplió sus 15 años. Y luego de la primera copa de alcohol en su boca, fue testigo de que los efectos de aquellas lagañas solo habían demorado. El perro negro, que lo acompañaba ese día ya entrada la noche, empezó a arañar la tierra y a aullar de repente. El animal pateaba la tierra con sus patas traseras, buscando algo en el vacío. Su cuello se estiraba como si un ser invisible lo sujetara del cuerpo e intentara separar su cabeza. No se podía decir que Emilio estaba ebrio, pero entró tambaleando y agitado al cuartucho de la casa, para decir a las viejas que había visto en el patio a su padre vestido de soldado. Las viejas aseguraban que Emilio no podía haber visto a alguien que nunca llegó a conocer, pero luego se convencieron de que un Fidelio se había sumado al pueblo. No les quedaba otra que creer cuanto decía el nieto de Lorenza. Hubo días en que Emilio aseguró que hasta llegó a saludarse con apretones de mano, y no solamente con el ánima del hombre que le había dado la vida, sino también con espíritus de gente que según las viejas había fallecido hace años. Tenían que creerles porque él describía a esas personas con lujo de detalles, como si los estuviera viendo en ese mismo instante. Entonces pasaron a decirle el almacahua, el que ve almas. Esas artes no abandonaron al tal Fidelio ni a Emilio hasta el borde de sus muertes. El nieto de Lorenza aseguró más de una vez que veía a las almas, incluso a plena luz del día, y lo repitió siempre, hasta poco antes de morir, de anciano, en la cama de un hospital. Si habría vivido un segundo más de lo que aguantó, quizás sus ojos habrían reventado por el hecho de seguir viendo en su lecho incluso al alma de aquel perro al que le sacó las lagañas, que siendo espíritu, porque también tienen alma y vida tras la muerte, esperaba el pedazo de pan y medio plato del agua a cambio de los sedimentos de sus ojos que le dieron el poder a Emilio, para conocer el mundo al que se marchaba, mucho antes de perder la vida.
Emilio era el último hijo de un minero que se fue a la guerra del Chaco, dejando a su esposa embarazada. Ella siguió con la actividad de los socavones y heredó el oficio a su hijo, de quien se sabe trabajó en las minas que había hasta hace años en cercanías de Atocha, Potosí. Emilio falleció aproximadamente a los 60 años en el hospital de la Caja de Atocha, donde moribundo habría revelado sus artes a una enfermera. Su tumba se encuentra en un cementerio olvidado a las faldas de un cerro de ese poblado.